no te digo que quiero todo gratis, pero hermano, para todo hay que pagar hoy en día, para todo. Y algo tan sencillo como que tengas una extensión que permita exportar los grupos de tu WhatsApp web, también te lo hacen pagar. Acá hay un grupo que se llama las BBC, pero es mi grupo de amigos que le han puesto ese nombre, ahí no tengo nada raro. Y he tenido problemas porque he recomendado extensiones que no te avisan claramente que son de pago, que te van a limitar la cantidad de contactos, y bueno, la gente se queja. Así que estuve programando esta extensión que lo único que hace es exportar los contactos que tiene un grupo de WhatsApp. Esta extensión no caduca, esta extensión es gratis. ¡Qué ofertón! Y te voy a explicar cómo podés utilizarla. Pero para eso, dale me gusta al video, compartilo, hace que esto tenga visualizaciones para que YouTube me pueda recomendar. Acá te voy a mostrar la prueba de que esto funciona. Te venís a un grupo, le pones exportar contactos, no hay otro botón, y te lo exporta a un archivo CSV. Y acá vas a tener la información ya exportada. El único problema es que está todo junto, entonces te voy a mostrar cómo podés separar esto para poder utilizar estos números de teléfonos en otro lado. En realidad es muy fácil porque vos seleccionás la columna donde están los números de teléfonos, vas a donde dice datos, le pones texto en columnas, acá le dejas delimitado, apretás siguiente y acá le decís que el separador en común que tiene todo es la coma. Inmediatamente vas a ver que abajo se separan en columnas, así que ahí nomás pones finalizar. Cuando pongas finalizar, lo único que podés notar es que los números de teléfonos quedan con notación científica. Bueno, en ese caso te vas a inicio y te vas acá a la parte de formato de número y le pones número. Y le sacas los decimales acá con este botoncito. Esto forma parte del uso de lo que es Excel. Una vez que ya tenés limpiado los números y los pudiste separar, te recomiendo que guardes el archivo que se genera como un archivo de Excel. Vos acá arriba vas a tener una pantallita amarilla, una línea amarilla. Le das ahí a guardar como y te venís acá donde dice tipo y le pones libro de Excel. ¿Por qué? Porque a veces puede haber alguna pérdida de datos por el archivo que se genera. ¿Y qué podés hacer con estos números? Bueno, los podés copiar y los podés utilizar en alguna de las plantillas de mi excelente catálogo que tengo en mi canal. Hey, acá está mi amigo Roger Viderros. Estas plantillas permiten enviar mensajes masivos utilizando WhatsApp y hay algunas que utilizan SMS, es decir, utilizan la página de Google Mensajes para enviarlo. Fíjate que por ahí podés descargar una que envía mensajes masivos que permite poner emojis y saltos de línea, que es bastante completa. Después tenés otra plantilla para validar, para ver si algunos números tienen o no WhatsApp y te los va marcando acá como no válidos. Y esta es la plantilla que te decía que permite enviar mensajes de texto de los comunes utilizando la página de Google Mensajes. O si te hace falta una plantilla personalizada, escríbeme al mail davidtoscano42@gmail.com que puedo programar algo a medida como esta en la que estoy trabajando que permite enviar 4 archivos adjuntos. Esta extensión no está en la Chrome Store, no sé cómo se pronuncia, pero no está ahí. Los cosos de Google todavía no me la aprueban para poder subirle y que la puedas descargar de manera oficial. Así que te tengo que explicar cómo vas a agregar esta extensión en el modo desarrollador a tu Google. Bueno, lo primero que vas a tener que hacer es ir a los 3 puntitos que algunos le llaman botones de hamburguesa, no tengo idea por qué. Te vas a configuración, después vas acá a extensiones. Y acá en la parte de extensiones vas a habilitar el modo desarrollador. El modo desarrollador lo que te va a permitir hacer es cargar una extensión, o los archivos de una extensión que tengas guardada en tu disco duro. Entonces lo que vas a tener que hacer primero es descargar la extensión que te voy a dejar en la descripción del video y descomprimirla porque va a estar comprimida. Una vez que la descargas a esa extensión, le pones acá cargar descomprimida. Y acá la vas a buscar, suponete que la descargaste acá en tu carpeta de descargas. Bueno, entras a la carpeta que se va a llamar exportar contactos gratis, entras a la carpeta y acá le das a seleccionar carpeta. Lo que va a hacer inmediatamente la extensión es tratar de cargar la página de WhatsApp web. Entonces asegúrate de que por lo menos tengas la sesión iniciada en WhatsApp web. Si no, de todas formas, cuando vos intentes usar la extensión te va a avisar que la tenés que cargar. ¿A dónde buscar la extensión una vez que quedó instalada? Bueno, te venís acá arriba en tu Google, en esta pieza de rompecabezas, y piñala acá la extensión, porque ya aparece, pero piñala para que te quede con ese iconito. Entonces apretas en el icono y acá ya directamente, como ya detectó tu WhatsApp web abierto, ya te da para que elijas el grupo que querés exportar.
Bueno, la extensión es muy fácil de utilizar, la puede utilizar un mono sentado en la computadora, pero de todas formas, si no entendés cómo se usa, podés ir a la parte de ayuda y acá leer mínimamente qué te pide. Y después, si tenés problemas con la privacidad, porque podés pensar, y con razón, que se leen los mensajes de WhatsApp o que se exporta información sensible, podés ir a la parte de privacidad. Esta parte de privacidad la exige Google para subir extensiones. Así que bueno, es la misma privacidad que ya he subido a la Chrome Stone, que no es que todavía no esté probada, sino que la subí hace 2 días de crear la extensión, entonces demora un tiempo hasta que la aprueben. La van a probar porque la extensión no hace nada más que exportar un grupo. La extensión la vas a poder descargar desde la descripción del video. Va a ser un archivo comprimido que tenés que descomprimir con botón derecho, bastante sencillo, pero la extensión tiene una clave. La clave es gratis, así como te lo estoy diciendo, es gratis, todo junto y en minúscula. Con esa clave la vas a poder descomprimir y la vas a poder utilizar. Bueno, y para finalizar te voy a mostrar un mini tutorial de cómo descargar la extensión, porque tiene que pasar por un acortador que por ahí te mete mucha publicidad. Cuando pongas descargar, vas a encontrar una pantalla como esta que va a tener el botón donde dice que sos humano. Pero fíjate que por ahí aparece, también no te va a dejar apretarlo hasta que cierres alguna otra cosa que es al azar. Acá en este caso lo que me va a preguntar es si no soy un robot, pero esto es una foto, no me va a dejar marcarlo. Entonces trata de cerrarlo. ¿Ves que se me fue otra pestaña? Te volves, lo tratas de cerrar de nuevo hasta que se cierra. Y ahí te va a dejar tocar el botón de que sos humano. Entonces tocas ahí, te va a cambiar de pestaña, pero siempre que hagas estos cambios de pestañas, vos volvete a la primera. Acá no tenés que descargar este archivo, ni poner ese password, nada. Tenés que volver siempre a la pestaña original. Y volverle a poner que sos humano. Te vuelve a la otra pestaña, volvé a la pestaña original, te vuelve a salir esto, lo cerrás, se abre otra pestaña, bueno, volvés todas las veces que haga falta, hasta que cuando presiones el botón de que sos humano, lo que va a cambiar es la pantalla donde estás trabajando. Mirá, ahí cambió. ¿Sí? La misma pestaña donde estás trabajando cambió. Te puso otra cuenta atrás y te volvió a habilitar el botón. Lo volvés a apretar. Si cambia de pestaña, volvés a la original, volvés a apretar el botón y haces eso varias veces hasta que te lleve a la página que tiene la descarga que se llama Mediafire y acá tiene el botón azul para descargar la extensión. No descargues otra cosa, porque si descargas otra cosa estás descargando cualquier publicidad o cualquier virus o lo que sea que tiene la página esa. Bueno, espero que la extensión te sirva. Se van a venir más extensiones con más funcionalidades, así que si querés enterarte de todas las novedades, dale like, suscríbete, seguime y nos vemos en otro video. Quisiera ser un perro y vivir así sin dinero, saludar a todos.